por continuar en la sintonía nacional de Gamavisión. Les contamos que después de la sentencia que tomó la Corte Constitucional en torno al artículo 386 del COIF, esta resolución de momento no permitiría sancionar a los conductores taxistas de plataformas digitales. En el Consejo Metropolitano de Quito, el concejal Andrés Campaña solicitó el tratamiento del proyecto de resolución sobre las plataformas digitales de transporte privado de pasajeros o de bienes. Vamos a tratar precisamente este tema con él, que ya se encuentra ahora mismo con nosotros en este espacio de entrevistas y opinión a fondo. Concejal, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, querida Anaís, un abrazo afectuoso a todos quienes conforman Gamavisión y de sobremanera a quienes nos observan. Concejal, explíquenos sobre este proyecto de resolución que tiene que ver un poco después de lo ocurrido también con este dictamen de la Corte Constitucional de que no se sancionaría a conductores de taxismo con aplicaciones. Un primer elemento que es importante conocer es que hoy en día es muy usual el uso de las plataformas digitales de taxis. Tanto es así que nosotros en el Distrito Metropolitano de Quito aprobamos en el febrero pasado el Plan Maestro de Movilidad Sostenible. Y ahí, por ejemplo, se determinaron dos datos que creo que son fundamentales para conocimiento de quienes nos escuchan. El primero es que desde el 2017 hasta la fecha en la cual se elabora el Plan Maestro de Movilidad Sostenible, en 2022, las plataformas digitales de taxis han generado ingresos que superan los 105 millones de dólares. Un primer elemento. Un segundo elemento es que fruto de ellas, hoy tenemos graves problemas en cuanto al funcionamiento del taxismo formal. Y es así que el 53% de los taxis formales están vacíos, lo cual evidentemente amerita que existan regulaciones a las plataformas digitales. Eso ya el Consejo Metropolitano se había pronunciado dentro de la planificación macro en esta necesidad. Ahora bien, en medio de este contexto, la Corte Constitucional la semana pasada acaba de emitir una sentencia. En esa sentencia se declara que es inconstitucional que se establezcan sanciones cuando no se ha establecido previamente regulaciones al funcionamiento de las plataformas digitales. Y en una interpretación de lo que señala tanto la Corte Constitucional, que en su sexto punto de su decisión dispone que la Asamblea Nacional y que los órganos competentes, es decir, la ANT y los gobiernos autónomos descentralizados, expidan la normativa que permita la regulación de las plataformas digitales de taxis. Es en este contexto que yo había presentado un proyecto de resolución al Consejo Metropolitano para que el Consejo Metropolitano disponga, solicite que la Secretaría de Movilidad, como máximo órgano rector de la política de movilidad en el Distrito Metropolitano, nos provea de un proyecto de ordenanza para el tratamiento y el trámite legislativo correspondiente. Lastimosamente, el alcalde y los concejales de mayoría se opusieron a esta iniciativa, no dieron paso, señalaron de que el municipio de Quito no es competente para regular las plataformas digitales de taxis. Fuimos 4 votos a favor, 7 abstenciones, de un total de 22 integrantes del cuerpo edilicio. Y eso sería, concejal, porque no existe este reglamento de la ley de tránsito, que sería como que el paraguas para el resto de reglamentos que ya tendría como competencia un municipio. Uno de los elementos es que es necesario diferenciar el ámbito de acción de cada norma. Por ejemplo, la Corte Constitucional le dispone a la Asamblea Nacional que haga reformas en el ámbito penal, reforme el Código Orgánico Integral Penal en relación a las plataformas digitales de taxis. Pero también recordemos que tenemos nosotros la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que establece que hay unas competencias tanto de la Agencia Nacional de Tránsito, tanto de los gobiernos autónomos descentralizados, más aún cuando se tiene la competencia de tránsito, para que sean ellos quienes lo regulen. Y evidentemente también está de por medio la ausencia pues del reglamento a la ley.
Ya, y precisamente al estar ausente este reglamento a la ley, entonces el municipio no tiene todavía la facultad de poder regular. ¿En qué va a pasar entonces con el taxismo formal? Que también tengo entendido que ellos ya se están pronunciando al respecto. El artículo 62A de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial señala que las plataformas digitales son herramientas que deben ser reguladas por la Agencia Nacional de Tránsito o los gobiernos autónomos descentralizados. Eso ya está en vigencia, eso ya contiene la ley y por lo tanto lo que cabía es dar cumplimiento a la ley y de esta forma no lavarnos las manos entre toda la institucionalidad, sino enfrentar un problema que es real, que afecta tanto a quienes ejercen el taxismo formal, tanto a aquellos conductores y usuarios también de las plataformas digitales de taxis. Por ejemplo, aquí en un tuit de suyo, en X, menciona que el secretario de Movilidad expuso que el municipio tiene planeado incluir a todos los conductores que operan aplicaciones de la nueva ordenanza para que cumplan las regulaciones establecidas para taxis. ¿Cómo se procederá? Resulta precisamente contradictorio, mi querida Anaís, y por eso yo había expuesto ese tuit, que cuando el Consejo Metropolitano el día de hoy rechazó, señaló que no tenía competencia para desarrollar la ordenanza, pero paralelamente aquí en la sentencia de la Corte Constitucional hay un extracto en que señala que el secretario de Movilidad, Alex Pérez, en declaraciones públicas ha expuesto que el municipio de Quito tiene planeado hacer cambios significativos en la operación de las aplicaciones para el servicio de transporte privado y aseguró que tiene como finalidad incluir a todos los conductores que operan en aplicaciones en la nueva ordenanza para que cumplan las regulaciones establecidas para los taxis amarillos. Entonces, mientras la Secretaría de Movilidad, el ente rector de la política pública, señala que es necesario contar con una ordenanza, el Consejo Metropolitano el día de hoy ha dicho que no es viable regular a través de una ordenanza, lo cual resulta contradictorio entre la postura del alcalde y la postura de la Secretaría de Movilidad. ¿Y ahora qué es lo que puede pasar? Lastimosamente, mientras todas las autoridades están lavándose las manos, no se ponen de acuerdo. Vamos a seguir teniendo problemas en cuanto al funcionamiento de las plataformas digitales y vamos a ver escenas tan lamentables como la riña que se dio en los exteriores del aeropuerto Mariscal Sucre, en donde los taxistas formales estaban peleándose con quienes ejercen el trabajo a través de las plataformas digitales de taxis. Entonces, estos problemas no puede ser posible que la autoridad se lave las manos, sino por el contrario, hay que tomar el toro por los cuernos y hay que resolver los problemas que tiene la movilidad en la ciudad de Quito. ¿Qué otra medida usted puede emplear para que sea escuchado, por ejemplo, este proyecto de resolución que usted propone? Nosotros vamos a mantener diálogos permanentes, de hecho lo hemos venido teniendo con los distintos actores de la movilidad, tanto los gremios del taxismo, tanto también aquellas personas que están agrupándose y son, por ejemplo, usuarios o también son los conductores de las plataformas digitales. Esperamos de que la autoridad tenga la sensibilidad de al menos escuchar a los actores que están involucrados. Porque, por ejemplo, es de conocimiento público, el gremio de los taxistas ha realizado varias marchas, ya más de un mes. El día de hoy también realizaron un plantón en distintas instituciones, la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República, el municipio de Quito, pero lastimosamente no ha habido la posibilidad de que el alcalde Pavel Muñoz atienda y escuche las distintas opiniones para que luego pueda ser el ejecutor y tomar las decisiones más adecuadas en función de la movilidad en una ciudad que está sumida en el caos. Y es que hay otro caso también, concejal, que puede darse y que es muy recurrente, por ejemplo, el tema de inseguridad con estas aplicaciones. Hay varias dificultades en cuanto al uso de las aplicaciones. Yo
evidentemente defiendo el derecho al trabajo, pero creo que es necesario, por ejemplo, que el proceso de regularización de las plataformas digitales garanticen derechos a los trabajadores, garanticen seguridad social, garanticen la responsabilidad de estas grandes corporaciones, garanticen que se paguen los tributos, que son elementos también fundamentales a la hora de evitar que exista competencia desleal. ¿Qué otras cosas importantes también que podemos destacar incluyen en su proyecto? Bueno, el proyecto estaba enfocado en esta oportunidad básicamente a la sentencia, al cumplimiento de la sentencia, lo que tiene que ver con las regulaciones de las plataformas digitales de taxi. Sin embargo, en el ámbito de la movilidad, nosotros hemos esbozado muchísimas preocupaciones. El día de hoy, por ejemplo, también dentro del orden del día se tramitaba una reforma presupuestaria del municipio de Quito que tiene como finalidad, por ejemplo, aumentar 86 millones de dólares a la administración general, exactamente en la partida que corresponde al pago de deuda por amortización, deuda que en su mayoría corresponde a los 926 millones de dólares que debe hoy en día el municipio de Quito por concepto del metro y que frente a ello se plantea además una segunda extensión del metro de Quito y que hoy le hemos preguntado y no hemos tenido respuesta del alcalde, ¿cómo vamos a obtener los 500 millones de dólares adicionales para la línea 2 del metro de Quito si hoy en día ya tenemos una deuda de 926 millones que se terminará de pagar en el 2043? Entonces, esas son las preocupaciones que tenemos en cuanto a movilidad. A ello se suma la carencia de un modelo de gestión, del plan de reestructuración de rutas, de la integración física, operacional y tarifaria, que son las necesidades y que son además las normas que están vigentes y que determinaban que, por ejemplo, para junio, el 9 de junio, ya debíamos contar con reestructuración de rutas y frecuencias, con la posibilidad de la integración tarifaria, física y operacional de Metro de Quito con la empresa de transporte de pasajeros. Concejal, y precisamente a propósito de que hemos ya hablado sobre este tema del metro, también aquí en otras entrevistas junto a usted, ¿qué ha pasado con el tema de fiscalización con respecto a esta obra importante acá en la capital? Nosotros hemos continuado con ese proceso de fiscalización. Lastimosamente, tenemos que anunciar que, por ejemplo, el alcalde había mencionado que para el mes de septiembre se iba a contar con el mantenimiento preventivo correctivo de los trenes. Este es un contrato a corto plazo de 8 meses, se dijo, y lastimosamente el proceso de contratación se encuentra apenas en la fase preparatoria. Este es el último informe que he remitido hace pocos días a nuestros despachos. Entonces, el metro sigue funcionando sin contar con al menos 4 importantes contratos de servicio de mantenimiento preventivo correctivo. Sin embargo, es preocupante, alarmante, porque tiene el riesgo de que podría paralizarse. ¿Qué pasa con estos trenes que estaban paralizados? ¿Ya funcionan? ¿Cómo está? La unidad tractiva número 16, que sufrió un descarrilamiento en el mes de noviembre del año pasado, que se nos había ocultado a la ciudadanía, que se nos había ocultado al Consejo Metropolitano de este hecho, sigue hasta el día de hoy sin funcionar. Sigue hasta el día de hoy sin funcionar. A eso entiendo que se suma también el tren que ha sido vandalizado hace pocos días y que evidentemente tampoco estará en funcionamiento mientras no se supere los problemas del acto de vandalismo cometido el día domingo. ¿Y hemos tenido resultados o no entonces de esta fiscalización? Porque eso es lo más importante también, contar con esos resultados. Nosotros hemos obtenido como resultados poder transparentar la situación de la principal obra de inversión de la ciudad. Es penoso saber que contamos con los oídos sordos por la autoridad pertinente, en este caso el alcalde, el gerente de Metro de Quito. Sin embargo, también hemos ya recurrido a otras autoridades de control para que se examine este tipo de procesos y se establezca las responsabilidades. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la Contraloría General del Estado. ¿Ya está realizando el trabajo? Nosotros hemos hecho la solicitud para que se realice un examen especial. Gracias, concejal, por acompañarnos en este espacio. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias. Agradecemos al concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Andrés Campaña, y nosotros vamos con